¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí, gracias a Dios, Muy conmovido por cada uno que ha participado ya en el servicio. Qué lindo ver cómo Dios obra en nuestras vidas, ¿no es cierto? Hoy te quiero hablar, y te queremos hablar, vamos a hablar Keod y yo, acerca de humildad. ¿Sí les gusta la palabra? Humildad. Humildad en verdad es una verdadera fortaleza. Estamos en una serie hablando acerca del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo y hablando acerca de cómo ello puede impactar nuestras familias. Y yo sí creo que en eso la humildad es un factor clave para desarrollar nuestras familias. Y qué lindo que con el Espíritu Santo podemos desarrollarlo. Ahora, la humildad, francamente, es una palabra que tenía mala fama. Si tú vas siglos anteriores a Atenas y le dirías a alguien que eres humilde, en eso en verdad le estás diciendo algo despreciable. Le estarías diciendo cobarde, quizás servil. En el mundo griego sería visto como un insulto, no como un elogio. Yo creo que aún en nuestra cultura, traigámoslo a español, cuando se habla de los humildes, ¿de quién se está hablando? De los pobres, los necesitados. Entonces no creo que es algo que cuando niño tú anhelabas o tu papá anheló, mi hijo va a crecer y ser un hombre humilde. Al contrario, en nuestra cultura la tendencia es el papi quiere que su hijo sea algo mejor que él, que se desarrolle más en educación, que se desarrolle más en finanzas, en alguna forma, que sea un paso hacia adelante. Pero la Escritura, la palabra de Dios, agarra esta palabra y la purifica y le da el sentido propio. En hebreo, mansedumbre voluntaria, reconocimiento de nuestra posición ante Dios. En griego, modestia de mente, actitud de dependencia. La palabra de Dios le da un significado muy especial a esta palabra. Empezando desde el Antiguo Testamento, acompáñame a Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice en la NTV, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. La Biblia es un libro complicado, pero es valioso encontrar frases claras. Y esta es una de ellas. ¿Qué es lo que Dios exige de ti? ¿Quieres oírlo? Dice, que hagas lo correcto. Amén, eso es fácil, ¿no? Hacerlo quizás no, saberlo sí. Que ames la compasión, que ames ser compasivo. Y tercero, que camines humildemente con tu Dios. ¿Qué quiere Dios de ti? Que camines humildemente con Él. La verdad es que la única forma de en verdad caminar con Dios es humildemente. Si no estás caminando humildemente, no estás caminando con Dios. Porque el momento en que reconoces quién es Él, su poder, su magnitud, su autoridad, su pureza, nos debe generar reverencia, respeto, agradecimiento por poder caminar con Él. En forma literal, todas las mañanas yo tengo el hábito de levantarme y salir en una caminata. Y salgo en una caminata más o menos de 1 hora orándole a Dios. Salgo a un bosque. Y mi primera parte de esta oración es adoración. Levanto los ojos y me doy cuenta del tamaño de los árboles, miro hacia el cielo y reconozco lo grandioso que es Él. Eso genera algo muy natural en mí, el agradecimiento. Porque cuando en verdad te das cuenta quién es Dios y te das cuenta de quién soy yo, pensando, ¿cómo es que el Dios Todopoderoso escucha a una hormiga como yo? Y cuando ya te das cuenta de que tú eres una hormiga, tus propios problemas agarran su perspectiva apropiada. Tu propia identidad, que pensabas que eras tan importante, cuando captas quién es Él, te pones en un lugar apropiado de humildad. Te pregunto hoy si tú estás caminando humildemente con Dios. Se ve en tu rostro, se ve en tus interacciones, se ve en tus dinámicas con los demás. ¿Qué os iba a compartir aquí? Por años yo fui plagada con timidez, inseguridad y baja autoestima.
Y honestamente, en mi juventud, yo creo que yo pensé que eso era ser humilde. Pero la verdad, no, para nada. Dios no desea eso. Eso era parte de mi naturaleza pecadora, mi naturaleza como ser humano, que no era la voluntad de Dios. Al contrario, al dudar del amor, de dudar tanto de mí misma, yo estaba muy predispuesta a estar a la defensiva. Si había corrección o aún veía mis fallas, como que podía deprimirme. Pero al entender la gracia y el amor de Dios, me ha transformado. Y eso no es solo entenderlo mentalmente, pero realmente caminar con Dios durante años y dejar que Él forma esa seguridad en Él, en mi corazón. Ahora entiendo que aunque yo sea pecadora o yo tenga debilidades, soy perfecta en los ojos de Dios, no por mi perfección, sino por el amor de Dios, por la misericordia que me ha dado y nos ha dado por medio de Jesucristo. Y esto nos libra, ¿no? Esto me ha librado a mí a poder transformarme más en Cristo sin tener que estar a la defensiva, sino al contrario, puedo invitar corrección o pláticas profundas o estudios en la Biblia que a lo mejor me van a llamar en alto, me van a decir, Kelly, tienes que seguir cambiando, transformándote, cambiando tu carácter para ser más como Cristo. Pero ahora invito eso, yo sé que lo necesito. Dios ya me ama, pero Él sigue formando Cristo en mí. Y esto me ha permitido, esa seguridad me permite a tener mucha más humildad. Cuando caminamos humildemente con Dios, podemos agradecerle su grandeza y también ser receptible a su Espíritu Santo. Trato de todos los días pedirle a Dios en mis oraciones, ayúdame a ser sensible a tu Espíritu. Ayúdame a escuchar tu voz al leer la Biblia y abre mi corazón. Ayúdame a ponerlo en práctica y obedecer tu palabra. Eso también mostrando humildad delante de Dios. Y esa perspectiva ha cambiado todo. Qué triste que los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, en vez de aprender, tenían el autor de la vida, Dios en carne y hueso al lado de ellos, pero en vez de aprender humildemente de Él, a veces lo corregían, lo juzgaban. Y eso es un peligro que yo no quiero vivir así. Quiero cuidar de tener un corazón humilde y receptiva a la guía de Dios. Otra de estas frases claves de la Biblia, donde Dios nos habla de una forma muy directa, está en 2 de Crónicas 7, no la puse en la diapositiva, así que esta la tienes que buscar. 2 de Crónicas 7, versículo 14. Y ahí, el rey Salomón tiene la responsabilidad de establecer el templo. Ya ha establecido el templo, y aquí Dios le da una dirección que es muy valiosa para ti y para mí hoy en día. 2 de Crónicas 7:14 dice, así mi pueblo, que lleve mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. ¿Tú quieres que Dios te escuche? Ok, repitamos, ¿qué es la condición? Dice, mi pueblo, tú llevas mi nombre. Si tú te humillas y oras y me buscas y abandonas tu maldad y tu mala conducta, yo te voy a escuchar. Dice, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en ese lugar. Dios tiene los ojos abiertos. Dios tiene los oídos atentos. ¿Qué es lo que anda buscando? ¿Qué es lo que está escuchando? Está esperando un individuo, un pueblo humilde. Y cuando un humilde lo busca, yo creo que le dice a los ángeles, ¿lo viste? ¿Lo viste? ¿La viste? Y en ese momento se prende la fuerza del cielo para escucharte a ti y para moverse en forma poderosa.
Pero cuando andamos arrogantes, orgullosos, le cuesta a Dios escuchar eso. Yo lo entiendo hoy como abuelo. Quiero mucho a mis nietos, pero cuando uno de mis nietos se pone orgulloso con su mamá, uy, uy, uy. Ayer andaba, esto no está en mi sermón, ayer andaba, mi hija Diana canta bello. Y si no la han oído, les vale la pena. Estaba cantando, practicando, porque en su servicio de alabanza iba a cantar. Y su hijo le dice, mami, no cantes. Mi hija está por mudarse para Phoenix y yo estoy casi llorando mientras la oigo ahí cantando. Y el de 3 años, mami, deja de cantar, mami, deja de cantar. Yo decía, uy, niño, cállate. No le dije eso, me lo aguanté. Pero sí pensé, wow, Dios está atento a escuchar a sus hijos humildes cuando le hablan. Te pregunto, ¿te escucha a ti hoy en día Dios? Él quiere responder a nuestras oraciones. Él ve lo que estamos haciendo. Pero la pregunta es si sus oídos y sus ojos ven y escuchan un hombre o una mujer humilde. Ahora traigámoslos al Nuevo Testamento. Jesús es la mejor definición de humildad. Acompáñame, Filipenses capítulo 2, versículo 1, una de mis escrituras favoritas. Filipenses 2:1. Dice ahí, por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, nota, no es todo el estímulo, nada más un poquito. Quizás hoy llegaste a la iglesia y como que, ay, pero llegué. Y no viniste con toda la fuerza, pero viniste con algo. Bueno, él dice, aunque sea un estímulo, aunque sea un consuelo en su amor, no viniste repleto de que el amor de Dios, sino, bueno, el amor de Dios. Algún compañerismo en el Espíritu. Llevamos la serie del Espíritu y dices, bueno, yo oigo esto del Espíritu y hay una de esos me lo llevo y los demás, ojalá un día de estos tenga algo de eso. Él dice, bueno, aunque sea con ese comienzo, algún afecto entrañable. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Ese comienzo, Él lo quiere llevar a que sea igual a Jesús. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esto es tesoro práctico. Sigamos al versículo 5. ¿Están conmigo? Ahí. Dice la actitud. Te quiere dirigir tu actitud. La actitud de ustedes debe ser como la de wow. Quien siendo por naturaleza Dios, piensa en esto, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Esto es contracultural. Nuestra crianza nos educó a que tienes que subir y ser más. Y valorar a los de arriba. Y quizás olvidarte a los de abajo. Esto es totalmente lo opuesto. Él, siendo Rey de Reyes, se humilla. No lo humillan, Él se humilla voluntariamente hasta volverse no solo un hombre, sino a ser tratado como un esclavo, como un delincuente y ser asesinado. En esto nos muestra Él lo que es su humildad. Si somos sus discípulos, si nos llamamos cristianos, esto es algo no opcional, sino es algo a lo cual nos llama a que hacia eso nos hemos comprometido. Jesús es asombroso con su humildad, ¿no? Siempre me ha encantado saber que Dios, y me asombra cada vez que lo pienso en Dios, el Todopoderoso,
bajarse a venir a este mundo en forma de un infante vulnerable. Y no solo eso, los que somos cristianos verdaderos, discípulos de Él, nos considera sus hermanos y nos considera sus amigos. ¡Qué increíble que el Dios Todopoderoso tiene esa interacción con nosotros! Y hace unos años atrás, yo creo que fue después de la pandemia, que fue un tiempo muy intenso y muy emocional, y yo me sentía en un momento como emocionalmente y espiritualmente cansada. Y le dije a Javier, iba a decir Jesús, no, le dije a Javier, yo necesito algo como reavivar mi fuego, ¿no? Y yo sé que para mí necesito salir y solo enfocarme en Jesús. No en la iglesia, no en la gente, no en los quehaceres de la casa o preocupaciones, sino en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es mi inspiración. Siempre ha sido y lo es hoy. Entonces lo que hicimos fue ir a una finca que encontramos que tienen un Airbnb, un apartamento. Y pasamos como 2 noches, 3 días allí nada más. Y leí un libro que se llama Jesús el mismo. Solo estaba en inglés, pero este libro fue escrito hace muchos años, en 1800 y algo. Alguien en nuestra iglesia hace años atrás editó el libro o mandó a editar el libro para que fuera inglés un poco más moderno, para poder comprenderlo más. Y la buena noticia es que Javier lo mandó a traducir ahora al español. Este libro es increíble y vamos a pedir a la congregación leer el libro juntos en este otoño. Es un libro precioso, se llama Jesús el mismo. Cada capítulo está escrito en un lenguaje un poquito poético, prepárense. A lo mejor van a aprender un poquito de vocabulario diferente o algo, pero a mí me ayudó muchísimo a conectar con el carácter, el corazón y volver a inspirarme de nuevo con el increíble corazón y carácter de nuestro Señor. Entonces, eso viene en el otoño y Jesús es nuestra inspiración y nos sigue trabajando en cada uno de nosotros. No hemos llegado, somos una obra en proceso y con su Espíritu Santo en nosotros, imitando su ejemplo increíble, podemos seguir formándonos en ese carácter humilde y lleno de todos los frutos del Espíritu. Ahora, en esta serie hemos estado enfocándonos en familias guiadas por el Espíritu. La humildad, en verdad, es un ingrediente clave en este proceso. Hace unos años, Kelly y yo hicimos un retiro matrimonial en Santo Domingo, en Constanza, es un área de República Dominicana muy bonito. Y hacer un retiro con los dominicanos es algo muy lindo, porque sabemos que los dominicanos son gente muy alegre, ¿no? Pero no solo son alegres, cuando los llevas a un retiro no paran. Son festejeros, parranderos. Entonces hasta les teníamos que decir, váyanse a su cuarto, esto es un retiro matrimonial. Váyanse, no paraban. Eso recuerdo yo, y Constanza es un área bella de Santo Domingo, de República Dominicana, perdón. Pero lo que varios recuerdan de ese retiro es un comentario que hizo Kelly. Ella no quería que yo compartiera esto, pero ahí les va. En el retiro dijo, la humildad es sexy, dijo Kelly. La humildad es sexy. Y dice ella, hubo un contexto con la clase, sí. Pero la verdad es que de ahí salen los dominicanos. La humildad es sexy, la humildad es sexy. No se acordaron de nada más del retiro. Yo no sé qué dije yo, pero ellos, hasta la fecha, si yo veo a uno de esos hermanos, la humildad es sexy. Y sabes que tiene razón. En nuestra cultura, si llega un hombre aquí a la iglesia, aprende de la Biblia que se supone que nosotros seamos el líder del hogar. Pero a veces malinterpretamos eso.
Y pensamos que el liderazgo en el hogar quiere decir que soy el mandón. Entonces, que tengo que decirle a todo el mundo, tú tienes que cambiar esto, tú tienes que cambiar esto, el niño tiene que cambiar esto, la hormiga tiene que cambiar esto, la cucaracha tiene que cambiar esto. Nos volvemos el que corrige a todo el mundo. Déjame aclararte, apaga eso, por favor, yo estoy aquí, no tienes que... El orgullo no atrae, repugna. Déjame darte un secreto ahí. Seas soltero o seas casado, el orgullo no atrae. La humildad atrae mucho más. Nos acerca el uno al otro. Cuando somos vulnerables, cuando somos genuinos, cuando somos transparentes, cuando no estamos tratando de quitarle la paja del ojo, sino más bien quitando el tronco de nosotros, eso nos acerca en nuestras relaciones matrimoniales, con nuestros hijos y con nuestros seres queridos. Yo te animo que hoy tú decidas, en mi casa voy a entrar con un espíritu de humildad, y te animo, te aseguro que tus relaciones van a crecer, sea como pareja, sea con tus hijos, sea aún con la suegra. Alguien llegó aquí diciéndome, mi suegra, no voy a decir comentario acerca de la suegra, pero aún ahí con la suegra puedes formar mejor relación si tú eres humilde. Ahora hablemos de Jesús. Vamos a Mateo, capítulo 11, mejor me salgo por ahí porque si no me meto en líos. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. ¿Están cansados? No, sí, bueno, pues está bien. Está bien que estés cansado y agobiado. Él dice, ven ahí, yo te daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mira, esto no es alguien hablando acerca de él, esto es él hablando acerca de él mismo. Dios en carne y hueso se está definiendo. ¿Cómo se define? Apacible y de corazón humilde. Y el resultado de la interacción con alguien apacible y de corazón humilde es más paz en las almas. Y es verdad. El contraste también es obvio. Si tú te encuentras con alguien agresivo, irascible, orgulloso y presuntuoso, no descansas alrededor de una persona así. Pero te pregunto, ¿cuál característica te define más a ti? ¿Eres alguien de corazón humilde? ¿Eres alguien apacible? Él te quiere ayudar. Y lo lindo es que Él nos da su espíritu. Quizás para algunos de nosotros pensamos, esto no define para nada mi naturaleza, ni mi carácter, ni mi familia. Pero mira, no se trata de nuestro trasfondo. Con el Espíritu de Dios y con la ayuda de Jesús, esto sí nos puede transformar. Amén. Jesús mismo continúa en Mateo 18 hablando acerca de algo similar. Dice, en este momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en los reinos de los cielos. Mira, sabemos que las Escrituras nos dicen que alguien tiene que arrepentirse y bautizarse para recibir el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Amén. Si alguien no ha desempeñado eso, no tiene el perdón de los pecados, no tiene el Espíritu adentro. Y diríamos, esa persona no va a entrar al reino de los cielos. Pero mira lo que dice Jesús aquí. Aún adicional a esos actos de obediencia, dice, a menos que ustedes cambien, si tiene que haber una transformación, se vuelvan como niños, es decir, aprendices, y se humillen como un niño, no van a entrar al reino de los cielos. La humildad no es solo sexy, es necesaria, es indispensable para llegar al cielo. Jesús dice que tenemos que ser como niños. ¿Cómo es el corazón de un niño?
tienen una característica increíble que son aprendices. Les encanta aprender. Todas mamás saben que los niños de 3 años te vuelven loca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mami? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y te preguntan 1000 veces al día. Y especialmente nuestro nieto Taylor es una fuerza. ¿Okay? Este niño es un niño bien increíble, es súper inteligente, pero desde bien pequeño él ha servido y sigue sirviendo como un ejemplo de que es un aprendiz. Yo me acuerdo ponerme a cocinar huevos cuando Taylor tenía 2 años y medio. Y él dijo, yo te voy a ayudar. Y jaló una silla, se subió en la silla, yo rompo los huevos. Y yo, ¡oh! Y rompió los huevos perfectamente y me enseñó qué herramienta yo tenía que usar para mezclar los huevos. ¿Por qué? Porque él en su casa estaba participando y preguntando siempre a sus papás y le interesaba. Entonces ya a sus 7 años ya sabe, claro, ha aprendido en la escuela leer, pero sabe cocinar, sabe de herramientas, sabe jugar ajedrez, sabe de ciencias y dinosaurios y espacio y de todo. Lavar ropa, él ayuda a hacer el almuerzo en su casa con su hermanita, él sabe cortar la fruta y todo. ¿Por qué? Porque es un aprendiz y para mí es un gran ejemplo. Creo que corremos el peligro, ¿no? Con el pasar los años, ya los niños ya más grandes no tienen esa misma fama. Y a veces los adultos podemos sentir como ya sé, pero hay tanto. Cuando se trata de humildad necesitamos, y yo necesito cuidar, siempre tener el corazón de Taylor, un corazón de aprendiz que desea seguir aprendiendo, especialmente de la palabra de Dios y de Jesús, pero aquí entre nosotros hay mucho que aprender de la sabiduría, de lo que Dios ha formado en nuestros hermanos alrededor. Jesús a los 12 años entra al templo y lo que está haciendo es teniendo interacción con los maestros de la ley y anda preguntándoles. Qué lindo que el Rey de Reyes tenga la humildad de aprender. Nos dice Hebreos capítulo 5 que él aprendió, aún siendo perfecto aprendió. Si él, siendo el Rey de Reyes, tuvo ese espíritu de humildad, yo creo que se aplica a nosotros también. Si estudian los reyes en el Antiguo Testamento, hay varios reyes que resaltan por su espíritu de cómo responden ante Dios. Josías es uno de ellos, quien en Crónicas, capítulo 2 de Crónicas 34, cuando él escucha la palabra de Dios, se corta, se confronta, se arrepiente y decide empeñar un cambio radical en todo el país. ¿Por qué? Porque fue conmovido por la palabra, fue humilde ante la palabra. Muchos decimos y valoramos mucho la oración, y qué lindo poder comunicarnos con Dios, ¿no? Pero te pregunto, entre oración y lectura, ¿a cuál le dedicas más tiempo? La oración, ¿quién está hablando? Pues es oportunidad de que Dios te comunique contigo, pero muchas veces nosotros con Él. La lectura es la oportunidad de nosotros escucharlo a Él. Ahí es donde le demostramos nuestro deseo de aprender, y es más en la obediencia, no solo en leerlo, porque una cosa es leerlo, es al ponerlo en práctica, al hacer los cambios, que en verdad se demuestra la humildad. ¿Orgullo o humildad? ¿Cuál te define más a ti? Otra medida de humildad yo creo que es la práctica del discipulado en nuestras vidas. Es decir, yo soy discípula de Jesús, Betsy es discípula de Jesús y nos ayudamos como compañeras de discipulado a seguir en nuestra caminata con Jesús. Y algo que agradezco muchísimo es la humildad con la cual llegaron los santos a Boston. Llegaron Gabriel y Betsy y su familia ni han cumplido 3 años, ¿verdad? En septiembre va a ser 3 años que se mudaron aquí. Pero yo me siento como si los conociera por años. ¿Por qué?
porque al llegar nos entregaron sus corazones. No tuve que ganar por 3 años su confianza para que me dijera alguito, sino que nos han abierto sus corazones. Y para que ustedes sepan, yo no sé si ustedes lo saben, pero cada semana nos reunimos y compartimos con Gabriel y Betsy unas horas donde hablamos, donde compartimos nuestras luchas, nuestras victorias, los retos que estamos viviendo en el momento. Nos han compartido con nosotros de su niñez, su crianza. Hablamos de ideas para el ministerio, soñamos juntos, pensamos cómo ser mejores para la iglesia y nos ayudamos unos a otros. También nos reunimos con Miguel y Camila todas las semanas, tiempo de discipulado. Y no solo Javier y yo los enseñamos a ellos nos enseñan a nosotros, somos compañeros que nos ayudamos en esa caminata a ser mejores, a seguir creciendo. Y eso es nuestra convicción. Y nos reunimos con los Fajardo, con los Iraeta, con Sammy Alicia Rodríguez, Hilario y Lucía Rodríguez. Y tenemos esa profundidad, conversaciones donde compartimos no solo enseñanza bíblica, pero cómo se está viviendo en nuestras vidas. Y esto es una bendición que tenemos en la iglesia. Y Javier y yo tenemos muchos lugares donde también recibimos esos llamados en alto a seguir creciendo. Nos reunimos regularmente con grupos de evangelistas y líderes de ministerio de mujeres por medio de Zoom. Gente de todas partes del mundo y tenemos clases y después nos dividimos en grupos pequeños y ahí hablamos y oramos unos por otros. También los ministros aquí en Boston. Tenemos muchas reuniones y hablamos corazón a corazón y estamos en la batalla espiritual juntos. Nadie ha llegado, ¿no? Necesitamos constantemente, hay tanto que seguir aprendiendo y eso quería compartir con ustedes. Para terminar, vamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, donde Jesús nos da el ejemplo de humildad de Él, lavándole los pies a los discípulos. Teniendo una cena inolvidable, el Rey de Reyes hace un acto que solo lo hacía un esclavo. Dice, se acercaba la fiesta de Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba a la cintura. Jesús sabía de dónde venía, Jesús sabía quién era, Jesús sabía a dónde iba. Eso le generaba una seguridad de que no le importaba la reacción de los de enfrente. No le importaba su rol, no le importaba qué opinaran. Él decidió amar y servir. Creo que es importante que tú y yo también tengamos la seguridad en entender de quién somos y para dónde vamos. Entre más enfocado estoy yo en Dios y más seguro estoy acerca del destino eterno, lo que ocurre aquí en la tierra es muy temporario. Y me da la oportunidad entonces sí de servir y dar de mí. Te pregunto hoy, en tu casa, en el trabajo, en el apartamento, ¿entras tú con el espíritu de Jesús de servir o con el espíritu de que se te sirva a ti? Es interesante. Usualmente, si una esposa lava los platos, la ropa, pasa a la aspiradora o cambia pañales de un niño, ella piensa, hay que hacerlo. Pero muchas veces cuando un esposo lava los platos, la ropa, pasa a la aspiradora o cambia los pañales, piensa, estoy ayudando a mi esposa. Como que no, ¿no es cierto? Eso quizás era apropiado en otra cultura, en otro tiempo, pero estamos en otro mundo. Yo quiero, si tú eres uno de esos hombres, traerte al siglo XXI. Amén.
y traer tu cristianismo al siglo XXI también. Jesús, ¿te lo imaginas a Jesús entrando en la casa? Yo soy el rey. ¿Y dónde está mi plato de comida? No se ve ninguna escena de Jesús hacer eso. Él renunció su reputación, su posición y se deleitó en servir a los demás. Yo quiero llamarnos a que nos deleitemos en ser humildes y servir. Francamente, como ministerio somos conocidos por nuestro espíritu servicial y yo les agradezco que eso nos describa en general. Pero que eso nos describa en general no quiere decir que eso nos describe en forma individual. Entonces, en lo que te aplica a ti, yo te animo a decidir, si vas de vacaciones en estas semanas, decidir tomar la iniciativa y deleitarte en servir a otros. Si entras a tu charla bíblica, deleitarte en servir en esa charla bíblica. Si estás en la calle, aún estar alerta, hay muchas oportunidades para ser servicial. Aún en el vecindario, pero más que todo en tu casa, que tú seas la foto de humildad y servicio. Eso va a multiplicar un ambiente de amor y en verdad del Espíritu de Cristo. Seamos aquellos que no solo leemos la Biblia, sino que la demostramos por medio de nuestra vida. Terminemos con una oración. Padre, gracias por mostrarnos en tu palabra una forma muy diferente de valorar la vida, una forma muy diferente de valorar quién somos y de mirar a los demás. Te agradecemos, Padre, por el privilegio de tener a Jesús como un ejemplo tan perfecto. Te agradecemos, Espíritu, por tú estar en nosotros y tú ser la fuerza que nos puede ayudar a cambiar de quién hemos sido a quién quieres que seamos. Y te pedimos, Señor, que sí, esta humildad se vea en aquellos que están empezando a conocerte a ti, que busquen, que tomen la iniciativa de admitir, necesito ayuda, enséñenme a mí. Padre, y aún los que llevamos muchos años caminando contigo, ayúdanos a mantener ese espíritu de hambre y de deseo de conocerte a ti y aprender de ti. En nombre de Jesús venimos ante ti. Amén.